Y voy a intentar en este ratito que tenemos juntos ayudaros a entender lo mejor posible cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestro cerebro en un momento tan importante de digitalización de la sociedad. Esta conferencia no sería lo mismo preparada hace un año que preparada ahora, donde las circunstancias de la vida nos han hecho adaptarnos de forma fuerte, de forma directa, de forma abrumadora con el mundo digital. Pero entendiendo cómo funciona la mente y cómo se relaciona la mente con la pantalla, vamos a ser capaces de gestionar mucho mejor todo este mundo digital que nos está hoy en día llenando nuestras vidas. Yo soy psiquiatra y me encanta mi profesión, porque siempre digo que tengo una de las profesiones más maravillosas que existen, porque vendo felicidad, ayudo a que la gente que está triste, desorientada, obsesionada, angustiada, que no duerme, ayuda a encontrarle el sentido a su vida, porque la felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. En una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el sentido, en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido sentido por sensaciones. Sensaciones que no siempre son terribles, pero algunas sí que son malas. Pueden ser la comida, los masajes, las redes sociales, la pornografía, el sexo, las drogas, apostar por internet, las compras. Esas sensaciones no siempre son disruptivas, pero nos destruyen cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Hoy la pantalla entra importante en esta conversación donde estamos hoy aquí, porque la pantalla se ha convertido en una sensación que en muchas personas sustituye el sentido de su vida. Hoy en día nos hemos convertido en adictos a experiencias vibrantes. Somos drogodependientes emocionales. Vivimos a base de emociones. Tenemos lo que se llama el culto del instante. Nos importa lo que sentimos ahora. Y no somos a veces capaces de dejar que nuestro cerebro, que nuestra corteza prefrontal, que es esa que es capaz de discernir lo bueno de lo malo, lo que es interesante, que tome las decisiones. Y nuestra vida de repente va sujeta únicamente a esas emociones, esa droga constante que nos dan la pantalla, que nos dan esas sensaciones que hablábamos hace unos minutos. Esto genera una gran sensación de frustración y vacío. ¿Por qué? Porque todas esas emociones fuertes de las que hablamos, muchas de ellas son placenteras. Y esto es importante que lo entendamos. Hace unos años, el cofundador de Facebook, Tim Parker, reconoció en un evento médico en Filadelfia, dijo: creamos Facebook para generar adictos. Y reconoce, nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano, de la necesidad que tiene el ser humano de sentirse querido, apreciado, reconocido, porque no olvidemos que nada motiva tanto al ser humano como sentirse querido, sentirse amado, sentir que importa a los demás, y crearon el botón like, y crearon Facebook. Hoy en día, y recomiendo hoy, a pesar de que esto lo estáis viendo a través de una pantalla, y es una de las cosas buenas que tiene el mundo digital, que veáis el documental de Netflix, The Social Dilemma. Es impresionante lo que existe detrás de todo esto. Esto fue diseñado para ser adictivo, esto fue diseñado, y esto es importante entenderlo por una razón. Cada vez que uno consume heroína, cocaína, marihuana, alcohol, mantiene relaciones sexuales, ve pornografía, todo eso genera placer. Y el placer está modulado en nuestro cerebro por una hormona, que es la hormona de la dopamina. La dopamina funciona de esta manera. Si yo quiero tomarme una copa, mientras estoy imaginándome cómo me voy a ir a tomar esa copa con unos amigos a un bar, automáticamente empieza a subir el pico de dopamina. Llega a su punto más alto, donde consumo el alcohol, y luego la dopamina va bajando hasta que genera una sensación de vacío, que todos conocemos, donde quiero más. Así funciona la dopamina. Se activa cuando yo empiezo a tener ganas de consumir algo, tiene su pico más alto cuando lo consumo, y cuando lo dejo de consumir tengo necesidad de seguir consumiendo. Pues cada vez que yo recibo un like, cada vez que yo tengo interacciones en las redes sociales, donde yo me siento querido, donde hay todo ese feedback de has recibido esta información, tienes un mensaje, esto te puede interesar, esos likes, esas notificaciones generan en mí chispazos de dopamina. Es decir, esos chispazos de dopamina generados por todo esto, el mundo digital, tiene un funcionamiento muy similar al consumo de las drogas. Tanto es así que a día de hoy los psiquiatras trabajamos con la adicción a la cocaína con fármacos muy similares que utilizamos con las adicciones a las redes sociales o a la pornografía o a los videojuegos. Porque el mecanismo de acción es muy similar. Pero ¿qué genera ese vacío? ¿Qué genera ese vacío que tenemos cuando dejamos de consumir? Frustración y vacío. Ese vacío, esa sensación de que nada vale. Y volvemos al principio. ¿Dónde está el sentido de mi vida? Porque no lo encuentro. Y entonces necesito buscar más, necesito más, y lo pienso.
Una de las ideas que yo más he repetido a lo largo de mi libro, de mis vídeos, de mis conferencias, de mis artículos, y que alguno quizá os suene, es que cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento tiene un impacto directo en mis células, en mis genes, en mi organismo, en mi mente. Es decir, el que yo piense sobre algo en negativo tiene el mismo impacto que cuando eso me sucede en la realidad. Si yo estoy aquí y de repente ahora alguien grita fuego, porque empieza a haber un fuego, todos los que estamos aquí, que somos muchos, salimos corriendo porque de nuestro cerebro se activa una hormona, que es la hormona del cortisol, que va a las glándulas suprarrenales y esa hormona nos hace salir corriendo o luchar, si fuera lo que aparece aquí un león. Es decir, mi sistema de supervivencia se activa ante una alerta o una amenaza. Pero si yo, Marian Rojas, estoy aquí de pie hablando y empiezo a pensar, ¿y si hay un incendio? ¿Y si yo estoy aquí, cómo saldría corriendo? Y toda esta gente, ¿y si me quemo? Y empiezo a agobiarme con esa sensación, solo con pensarlo se activa el mismo mecanismo de alerta. Es decir, se activa el cortisol. Y aquí viene una de las ideas importantes que os transmito hoy. Mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo que yo me imagino que puede pasar o algo que me sucede en la realidad, se activa el mismo mecanismo de alerta. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser baja para que yo pueda dormir. Y a medida que pasa la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana tiene su pico más alto para que yo pueda activarme y hacer frente al día que tengo por delante. Pero ¿qué pasa si yo vivo siempre preocupado por algo? ¿Qué pasa si yo vivo constantemente estresado, angustiado, por una amenaza real o imaginaria? Que empiezo a generar cortisol a todas horas. Empiezo a generar cortisol y entro en ese estado de alerta, en ese estado de amenaza constante que tanto me perjudica. Y a la larga yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Es decir, en vez de que las sustancias que circulan por mi sangre sean las sustancias buenas, serotonina, oxitocina, es decir, las moléculas buenas, las que me ayudan a sentirme mejor, lo que yo voy a empezar a tener en mi sangre es ese cortisol que a la larga me enferma, que me inflama, que me enferma, que me genera irritabilidad, que me genera depresión, que me genera todos esos estados de intranquilidad que conocemos. Y hoy en día, cuando yo explico esto a mis pacientes, yo intento que mis pacientes, la realidad, ayudarles a interpretar la realidad de la mejor manera posible. Porque al final la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. ¿A quién no le ha sucedido que llega un día a su casa, su hijo le dice que ha suspendido todas las asignaturas, pero si ese día tu jefe te dice que te sube el sueldo un 25%, tampoco pasa nada por el suspenso de tu hijo? Pero si ese día te han echado de tu trabajo y tu hijo te dice que ha suspendido las asignaturas, existen muchas posibilidades que tú le eches una gran bronca y tengas un gran conflicto con tu hijo. La misma realidad puede ser interpretable de varias maneras. Según cómo interpretamos la vida, eso determina la calidad de nuestra vida. ¿Y de qué depende cómo interpretamos cada uno nuestra realidad? Yo llevo más de 10 años escuchando historias de pacientes en mi consulta y muchas veces te vienen con una historia y tú lo que intentas es que esa historia que tanto les perjudica, que tanto daño les hace, que tanto les hace de sufrir, dar la vuelta para que el ángulo por el que ven esa realidad les produzca menos dolor. ¿De qué depende esa interpretación? Yo diría que depende de 3 factores. El primero, depende de lo que denominamos el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos ideas prefijadas en nuestra mente sobre cómo deben de ser las cosas, cuánto dinero quiero ganar, cómo deben de ser las relaciones con mis amigos, cómo debe ser todo lo que me rodea, cómo debe ser la política, la religión, los temas éticos. Es decir, en general, somos poco indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor. Y aunque nos consideremos las personas más tolerantes, siempre hay una activación en nuestra mente a algo positivo o negativo según lo que nos rodea. Muchas veces interpretamos la realidad de forma como si fuera una amenaza por nuestro sistema de creencias limitante o porque nuestro sistema de creencias nos impide tener las miras un poco más abiertas para poder interpretar las cosas de mejor manera. Primero, el sistema de creencias. Lo segundo, el estado de ánimo. Si yo estoy triste, todo me parece mucho peor. ¿Y de qué depende mi estado de ánimo? Depende de cómo duermo. Ojo, importantísimo. Por las noches, mis neuronas, todo mi sistema nervioso se recupera para que mi cerebro funcione mejor al día siguiente. Depende de si consumo drogas, por supuesto, depende de las circunstancias. No es lo mismo vivir en plena pandemia que vivir en un momento de la historia donde pues, la situación era mucho más relajada. Depende de la bioquímica y de las enfermedades que tengamos.
Hoy en día sabemos que hay muchas enfermedades físicas que tienen un componente psicológico, desde problemas de tiroides, el colon irritable, enfermedades más graves, algunas enfermedades neurodegenerativas, el cáncer. ¿Qué más influye en el estado de ánimo? Influye la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu marido no te hace caso, tu jefe pasa de ti, a todo el mundo le va mejor que a ti, eres un desgraciado, qué culpable eres por esto que hiciste hace un tiempo. Esa voz interior tiene un impacto directo en nuestra vida, en nuestras células, en nuestros genes. El que domina su voz interior es capaz de ser maestro de su vida. Que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboicot que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Por lo tanto, la felicidad depende de cómo interpreto la realidad. Y esa interpretación tiene que ver con mi sistema de creencias, con mi estado de ánimo y con una zona del cerebro que tiene un nombre terrible, pero una función mágica, que se denomina el sistema reticular activador ascendente. No quiero que nadie recuerde el nombre, pero quiero que sepáis que existe. Se encuentra aquí detrás, en el tallo encefálico, y es el rastreador, el filtrador del cerebro. Todos nosotros recibimos constantemente varios millones de bits de información, pero nuestro cerebro solo capta, solo se queda, solo le interesa aquello que nos importa. Y el ejemplo que todos entendemos: mujer embarazada que va por la calle y empieza a ver carritos de bebé y dice, anda, qué curioso, un boom de natalidad en mi barrio. No es que haya un boom de natalidad en tu barrio, es que ahora este tema te interesa y entonces lo empiezas a ver. Recuerdo hace unos meses que un día mi marido me puso una serie de televisión y dije, qué buena esta serie. Nadie nunca me había hablado de ella ni la había visto anunciada en ninguna parte. Y al día siguiente estoy en la parada del autobús y toda la marquesina de la parada del autobús con el anuncio de esa serie de televisión. Y lo empiezo a ver por los autobuses y digo, ¿será que esta noche se han puesto todos a poner cosas de la serie? Claramente no. Lo que sucede es que mi cerebro en ese momento, como eso le interesa, lo empieza a ver. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que por querer algo con fuerza vaya a suceder. Significa que si quiero algo con fuerza, mi cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar cosas en el entorno que tengan que ver con eso para cumplir mis sueños. Si yo tengo mi sistema reticular en negativo o apagado, da igual lo que me pase porque no lo voy a ver. Y esto, yo insisto mucho, y en el libro que publiqué hace 2 años, hoy hace 2 años, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, uno de los mensajes más importantes era: al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase y su cerebro no se lo muestra. Es decir, si tú quieres que algo bueno te suceda, estudia, prepárate. Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo, pero qué suerte tienen, qué bien les va todo. Y hay gente que escucho su vida y digo, qué drama, no es posible. Y hace unos años empecé a investigar la suerte. Hay una frase de Séneca que me encanta, que dice: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad.